Hola, qué bueno tenerte aquí. Hay historias que nos tocan el corazón de una forma especial. Tal como la historia que hoy te traemos, se trata de una joven que fue capaz de cambiar la vida para siempre de un grupo de niños, pero cómo lo hizo fue lo más sorprendente para muchos. Ella es Letty McMaster, quien tras haber trabajado en un orfanato como voluntaria en Tanzania, notó cómo los niños eran maltratados tanto físicamente como psicológicamente, incluso comían una sola vez al día. Pero, esto no detuvo a esta joven en su lucha por ayudar a estos niños. Cuando con solo 26 años tomó la noble decisión de adoptar a 14 niños de aquel orfanato. Aunque antes de ir como voluntaria al orfanato, no estaba segura pues sus padres no estaban muy convencidos, pero ella estaba decidida en irse para ayudar. Además eligió Tanzania después de haber visto que cientos de miles de niños vivían en las calles, dijo Letty. Incluso, su viaje era solo por un año, pero terminó quedándose 3. Letty había adoptado inicialmente a 9 niños que no tenían a dónde ir después que el orfanato cerrara sus puertas. Soy como una mamá que cría adolescentes. Estos niños son mi vida entera. Paso muchas horas con ellos. Soy la figura materna de la casa. Algunos de estos niños nunca tuvieron padres y me consideran su madre, pero otros me ven como una hermana mayor, porque no soy mucho más mayor que ellos, afirma Letty. Lo más impresionante es que luego termina viviendo a sus 26 años con 14 huérfanos, en Iringa, Tanzania. Quise crear aquí un lugar seguro para ellos, en donde se sientan amados y no sean tratados como si estuvieran en un zoológico. Cuando pudieron sentir un lugar como su hogar, lograron salir adelante. Cuando los veo tan felices y haciendo cosas con determinación, entiendo que todo lo que hice valió la pena, cuenta Letty con orgullo. Pero, no todo queda aquí. Actualmente Letty cuenta con otra casa en donde recibe otros niños hasta 3 veces por semana, con el fin de que tengan un lugar para dormir y comida caliente. Además, cada noche Letty recorre las calles buscando niños que requieran ayuda. Ahora, ¿cómo consigue financiar todo? Bueno, esta joven creó también una organización británica caritativa llamada Street Children Iringa, para conseguir el dinero necesario para seguir con su proyecto. En definitiva, esta joven es admirable por tan hermosa labor, en la que pudo ayudar a estos niños con una oportunidad y un futuro. Además, todos los niños merecen tener un hogar lleno de amor y cariño. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció para saber que nos ves. Muchas gracias.